Es una tranquila mañana de abril de 1963. El USS Treasure, el submarino más avanzado de la Marina estadounidense, inicia su descenso para una prueba rutinaria de inmersión profunda. Pero algo sale terriblemente mal. El USS Treasure nunca sale a la superficie. Transmisiones de radio confusas. Extraños ruidos metálicos. Luego, silencio. Horas más tarde, en el oscuro abismo, otro submarino capta ruidos de golpes, del tipo que podría significar una sola cosa: supervivientes. ¿Qué pasó realmente en esos últimos momentos antes de que el Treasure desapareciera? ¿Seguía viva la tripulación cuando se lanzó la misión de búsqueda? ¿Habían quedado atrapados pidiendo ayuda desesperadamente? ¿Fue un sabotaje? ¿Un ataque soviético? ¿O algo aún más insidioso? Ahora, estamos reconstruyendo las pistas y examinando documentos recientemente desclasificados para descubrir la espeluznante verdad que se esconde tras el malogrado viaje del Treasure. Prepárese para una historia de arrogancia tecnológica, errores humanos y la implacable naturaleza de las profundidades marinas. Imagínese esto: 8 de la mañana del 9 de abril de 1963, cerca de la costa de Massachusetts, el USS Treasure, al mando del capitán de corbeta John Wesley Harvey, se dirige a sus primeras pruebas de inmersión tras la revisión, con el apoyo del buque de rescate submarino Skylark. Esa tarde, el Treasure llevaba a cabo una prueba inicial de inmersión. Sale a la superficie y realiza una segunda inmersión a la mitad de su profundidad de prueba de 1300 pies. Antes de entrar en el astillero a finales de 1962, el Treasure había realizado unas 40 inmersiones de prueba. Permanece sumergido toda la noche y restablece las comunicaciones submarinas con el Skylark a las 6:30 horas del 10 de abril para iniciar las pruebas de inmersión profunda. Siguiendo la práctica habitual, el Treasure se sumerge lentamente a mayor profundidad mientras se desplaza en círculos bajo el Skylark, para mantenerse a distancia de las comunicaciones, haciendo una pausa cada 30 metros de profundidad para comprobar la integridad de todos los sistemas. Rodeados de tecnología de punta, 129 de los mejores hombres de la Marina pronto serán puestos a prueba. A medida que el submarino se hunde más, la presión fuera de su casco se dispara. ¿Resistirá el casco de acero HY80 cuando se superen los récords de inmersión? De repente, la radio emite mensajes confusos. El barco de rescate Skylark, que flota ansiosamente en la superficie, se esfuerza por entender las comunicaciones fragmentadas. Dificultades menores. Tenemos un ángulo ascendente positivo. Intentando soplar. Dentro del submarino, el entrenamiento de la tripulación se pone en marcha. Estos hombres han entrenado para todas las emergencias imaginables, pero nada podría haberlos preparado para lo que se está desarrollando. Mientras suenan las alarmas y fallan los sistemas, corren contrarreloj para identificar y solucionar el problema. La presión fuera del casco es ahora astronómica, alcanzando niveles que aplastarían un cuerpo humano en segundos. Cada soldadura, cada junta, cada centímetro del casco del Treasure gime bajo la presión. La tripulación sabe que la más mínima debilidad puede significar el desastre. En la superficie, la tensión alcanza su punto álgido. La tripulación del Skylark se inclina, intentando desesperadamente descifrar las confusas transmisiones. Cada segundo que pasa parece una eternidad. Entonces, sin previo aviso, la radio se silencia. El silencio es más aterrador que cualquier llamada de socorro. Pasan los minutos sin noticias del Treasure.
La tripulación del Skylark intercambia miradas de preocupación. Ya habían perdido el contacto antes, pero nunca durante tanto tiempo. Algo va terriblemente mal. Entonces, rompiendo el silencio opresivo, llega un mensaje escalofriante que perseguirá a la Marina durante décadas, excediendo la profundidad de prueba. Las palabras crujen a través de la radio, pesada con el presentimiento. Y luego, nada. Esas últimas palabras del Treasure resonaron en la mente de los investigadores durante años. Pero, ¿y si no fueron el último mensaje del submarino? Documentos recientemente desclasificados revelan una escalofriante posibilidad que pone en entredicho todo lo que creíamos saber sobre aquel fatídico día. A falta de respuestas claras, empezaron a circular susurros. ¿Podría el submarino más avanzado de la Marina estadounidense haber sucumbido realmente a una simple avería o...? El momento era sospechoso. Apenas unos meses después de la crisis de los misiles de Cuba, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estaban al borde de la guerra nuclear, el submarino más avanzado de Estados Unidos desapareció. Mientras las teorías conspirativas se arremolinaban, los investigadores se enfrentaban a pruebas contradictorias. Una teoría sugería que un fallo eléctrico había provocado una avería del reactor, dejando al Treasure sin energía e incapaz de salir a la superficie. Otra teoría apuntaba a un punto débil conocido en el diseño del submarino. Las juntas soldadas con plata utilizadas en los sistemas de agua de mar eran propensas a fallar. Todas las teorías parecían plausibles, pero ninguna ofrecía una respuesta definitiva. Para las familias de los 129 miembros de la tripulación que perdieron la vida aquel día, la falta de una respuesta era angustiosa. Se quedaron en un limbo tortuoso, aferrándose a la esperanza, mientras temían lo peor. Parecía que por cada pregunta que se respondía, surgían dos más en su lugar. Con el paso de los años, los avances tecnológicos ofrecieron nuevas oportunidades para desentrañar el misterio. El batiscafo Trieste II, un buque de investigación de inmersión profunda, fue desplegado para buscar la última morada del Treasure. Su misión, encontrar pruebas concretas que pudieran arrojar luz sobre el destino del submarino. El gran avance se produjo cuando el Trieste II hizo un sorprendente descubrimiento en el fondo del océano. Entre los restos esparcidos encontraron un tubo de latón destrozado con el número del casco del Treasure. Este pequeño trozo de metal proporcionó la primera identificación positiva de los restos del naufragio, confirmando el lugar de descanso final del submarino. Pero al mismo tiempo que salían a la luz estas pruebas físicas, surgían nuevos interrogantes. Documentos recientemente desclasificados revelaron una escalofriante posibilidad que había permanecido oculta durante décadas. El USS Seawolf, otro submarino de la zona, había detectado misteriosas señales acústicas y ruidos de golpes tras la desaparición del Treasure. Estos sonidos, interpretados como procedentes del buque hundido, sugerían un escenario espeluznante. Algunos miembros de la tripulación podrían haber sobrevivido al hundimiento inicial, atrapados en un ataúd de acero en el fondo del océano. Aquellos inquietantes sonidos detectados por el USS Seawolf eran solo el principio de una escalofriante revelación. A medida que la tecnología avanzaba y se desclasificaban más documentos, los investigadores finalmente reconstruyeron los últimos momentos del Treasure. La verdad es más aterradora de lo que cualquier escritor de ficción podría haber imaginado. Imagínese esto. Estás dentro del Treasure mientras comienza su descenso.
Todo parece normal hasta que, de repente, una pequeña imperfección en el complejo sistema de tuberías del submarino desencadena una catastrófica cadena de acontecimientos. A medida que el submarino se adentraba, el exceso de humedad en sus contenedores de aire a alta presión se congeló, bloqueando el flujo de aire a través de válvulas críticas. Este problema aparentemente menor resultaría fatal cuando la tripulación necesitó desesperadamente soplar los tanques de lastre y salir a la superficie. Pero eso no es todo. ¿Recuerdas los paneles eléctricos diseñados para mantener el submarino funcionando sin problemas? Estaban inadecuadamente protegidos de la exposición al agua. Cuando la crisis se desencadenó y comenzó la inundación, estos paneles entraron en cortocircuito, privando al Treasure de su energía en el peor momento posible. Ahora imagínese atrapado en ese submarino que se hunde, luchando contra el tiempo y la física para salvar su nave y su vida. La tripulación del Treasure se enfrentó a esta pesadilla. Pero aquí está el cruel giro. Todo lo que intentaron hacer solo empeoró las cosas. Con el agua filtrándose y los sistemas fallando, el reactor se apagó. En un cruel giro del destino, el oficial de control del reactor ese día no era el experto habitual, sino un aprendiz llamado Jim Henry. Siguiendo los procedimientos habituales, no pudo reiniciar el reactor con la rapidez suficiente para salvar el submarino. El Treasure estaba ahora indefenso, hundiéndose en el abismo. ¿Puedes sentir el miedo, la desesperación cuando el medidor de profundidad muestra cifras que nunca debieron verse? La tripulación luchó valientemente, probando todos los trucos para salir a la superficie. Pero con cada segundo que pasaba, el océano aplastaba con fuerza el casco del Treasure. ¿Recuerdas el acero HY-80, promocionado como el blindaje impenetrable del submarino? Estaba diseñado para soportar presiones de hasta 800,000 psi. Pero cuando el Treasure se desplomó más allá de su profundidad de aplastamiento, ni siquiera este avanzado material pudo contener la furia del océano. En esos momentos finales, la presión fuera del casco se disparó a unos alucinantes 86,775 psi. Y entonces, en una fracción de segundo, sucedió. El casco del Treasure se hundió violentamente, destruyendo al submarino y a todos los que estaban dentro en un instante. No fue un hundimiento lento y cinematográfico. Fue una implosión brutal y fulminante que arrasó una de las naves más avanzadas jamás construidas. En un abrir y cerrar de ojos, 129 vidas se apagaron en las frías y oscuras profundidades del Atlántico. El trágico destino del Treasure no fue en vano. De sus cenizas surgió el programa SubSafe, un cambio radical en la seguridad de los submarinos. Desde que se puso en marcha SubSafe, solo se ha perdido un submarino y ni siquiera estaba certificado por el programa. Esto contrasta fuertemente con los 16 submarinos perdidos en accidentes no bélicos antes de 1963. SubSafe no es solo un conjunto de normas, es una búsqueda incesante de la perfección en el diseño, los materiales y las pruebas. Cada componente debe cumplir las normas más estrictas, trazables hasta el último tornillo. Las 129 almas perdidas en el Treasure no murieron en vano. Su pérdida cambió para siempre la seguridad de los submarinos. Pero, ¿el océano? Nunca ha cambiado. Sigue ahí, esperando, silencioso, implacable. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que nunca devuelve lo que se lleva. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha parecido tan poderosa y conmovedora como a mí,
No olvides darle a me gusta y suscribirte. Hasta la próxima. Manténganse curiosos, seguros y cuídense los unos a los otros.